tomado la decisión de ser candidato del Partido Conservador, que toda mi vida he militado en él, que creo en la institución azul, que me encanta la actividad que se cumple dentro del partido, que me siento orgulloso del partido y de la condición de dirigente que cumple. Quiero decirles que en el día de hoy nos sentimos honrados con la doctora Marta Lucía Ramírez, pero igualmente para decirle, doctora Marta Lucía, que hay buenos candidatos del norte de Santander y que queremos levantar la bandera del partido en la gobernación. Yo quiero referirme especialmente al tema del mecanismo de selección, que es un tema que todos tenemos en la cabeza. Y quiero decir que en primera instancia reconocemos a nuestro parlamentario Ciro Rodríguez, Juan Manuel Corzo y Juan Carlos García como nuestros dirigentes y por ende también jefes naturales del partido del norte de Santander. Eso hay que decirlo, porque son quienes nos representan en el Congreso de la República y en las instancias del Directorio Nacional Conservador. Seremos respetuosos de ellos, pero también creemos que nosotros internamente podemos cumplir un proceso sano que fortalezca al Partido Conservador. Yo personalmente, como buen demócrata, creo en la consulta. Me gusta la consulta, me parece sana, me parece que permite a los candidatos mostrarse, que les permite mostrar lo que tienen, que no le quita la posibilidad a nadie, como decía el concejal Samuel Tibú, que no se adhere. Me parece sana la consulta, me gusta, me agrada, la defenderé, pero igual acataré la decisión del partido, porque soy un hombre de partido y aceptaré la decisión del partido. Me parece que la consulta permite salir a trabajar todos los sectores. No solo la consulta es conservadora, se trabaja con los de la U, se buscan los amigos del polo y nosotros incluyendo los liberales. Me encanta la idea de participar en ella. Espero que podamos llevarla porque sé que también al interior de los municipios necesitan la consulta para que no se divida más el partido, para que no se vayan más militantes del partido, sino que haya un ganador y los que pierdan, como decía el doctor Martín Martínez, de verdad le perdón esa linda palabra, con dignidad, podamos reconocer que hay un ganador y que debemos respaldarlo y cerrarnos en torno a él. Dios los bendiga y buenas tardes. Los invitamos ahorita, después de la salud final.